Buenos días alumnos, mi nombre es Nahuel Tadeo Pérez, soy profesor adjunto ad honorem de Anatomía e Imágenes Normales y Patológicas. Por si alguno no me conoce, aprovecho como me ven acá abajo en este globito. eh, Me van a ver en esta diapositiva inicial y les pido disculpas que no puedo estar en vivo para dar la clase dados los horarios laborales que me lo impiden. Así que vamos a tocar el tema principal de esta clase, que es las manifestaciones imagenológicas de de algunas enfermedades metabólicas frecuentes. Así que me voy despidiendo de aquí abajo, así que espero que les guste la clase. Cualquier duda al final les voy a dejar un mail mío por si tienen alguna duda para que me escriban. Bueno, en esta diapositiva ya no van a sufrir con mi imagen de mi cara abajo a la derecha, sino me van a escuchar, así que disfruten de la clase. Ahora vamos a hablar de la diabetes mellitus, que no es una entidad patológica aislada, sino es un grupo de trastornos metabólicos cuya característica común es la hiperglicemia, o sea, el aumento de la glucosa en sangre. En la diabetes, la hiperglicemia puede ser consecuencia de defecto en la secreción de la insulina, en la acción o una combinación de ambas. Cuando esta hiperglicemia ya se hace crónica y la disregulación metabólica asociada va a desencadenar a lesiones secundarias en múltiples órganos, específicamente riñones, ojos, nervios y vasos. Con respecto al diagnóstico de esta patología, de este conjunto de trastornos metabólicos, péguenle una chusmeada a la parte clínica, así no perdemos tiempo aquí, pero para hablar muy resumidamente, la concentración de la glucosa en sangre, tengan en cuenta, principalmente la producción de insulina del páncreas, si hay algunos efectos, que es lo que van a dar pie a esta imagen de esta diapositiva, que es la clasificación de la diabetes. Nosotros nos vamos a focalizar en dos, pero para que tengamos en cuenta, existen varios tipos. Además de la diabetes tipo 1 y tipo 2, la tipo 1, que generalmente se da por destrucción en las células betas del páncreas, por eso decía, si están perdidos durante el examen, recuerden qué es lo que está produciendo el problema, que es la hiperglicemia, quién produjo la hiperglicemia, y ahí tienen que ver la insulina, quién está produciendo la insulina, y ahí van a ver al páncreas, y todo ese proceso de producción y control de la glicemia es donde van a encontrar las diferentes clasificaciones, como por ejemplo, además de la de 1 y 2 que le dije recién, puede haber un defecto genético en la función de las células B. Puede haber defectos genéticos en el procesamiento o en la acción de la insulina. Pueden haber defectos pancreáticos exócrinos, como por ejemplo una pancreatitis crónica, una neoplasia, o endocrinopatías asociadas como el feocromocitoma, el glucagoma, la acromegalia. Infecciones también pueden tener esta causa, como son la infección por citomegalovirus y el virus Coxsackie B. Fármacos, algunos frecuentes como los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, el interferón alfa, y síndromes genéticos asociados a la diabetes como es el síndrome Down, el Klinefelter y el Turner, además de la diabetes gestacional. Vamos a focalizarnos en los dos tipos más frecuentes. Como les decía, el tipo 1, que se caracteriza por una deficiencia absoluta de insulina causada por destrucción de las células beta. Pancreática ya puede ser autoinmune, generalmente mucho más frecuente, o alguna otra causa genética que puede estar asociada. Mientras que la diabetes tipo 2 es una combinación de la resistencia periférica a la acción de de la insulina, y una respuesta secretora inadecuada de las células betas pancreáticas, como una deficiencia relativa de insulina. Tenemos que tener en cuenta que el páncreas, recordar, mejor dicho, que tiene dos funciones, endocrina y exócrina. Dentro de la endocrina está la producción de insulina, que es lo que vamos a chusmear, que su función principal es como una llave que permite la entrada de glucosa dentro de las células de los tejidos para su acción habitual. Pero cuando tenemos, por ejemplo, en el tipo de diabetes 1, la ausencia de producción de insulina, ya sea por diferentes causas autoinmunes o lo que lo haya generado, impide
que, como vemos en la imagen, que la glucosa entre dentro de las células, ¿sí? Mientras tanto, que en el tipo 2, no sé por qué me sale la imagen del señor, pero vamos a visualizar esta imagen en donde hay una resistencia en primer lugar en la acción de los receptores de insulina, lo que van a hacer que tarde mucho más tiempo, asociado a su vez de la hiperglicemia que ya puede tener de base el paciente, impide que entre la glucosa dentro de la célula y esté mucho más tiempo dando vuelta en la sangre, impidiendo poder cumplir la función principal, que si recordamos es una de la materia prima de la célula, ¿no? La glucosa para la producción de energía. Para tener en cuenta entre la diferencia de la tipo 1 y tipo 2 clínicamente, el inicio es menor a los 20 años, hay un peso normal y un descenso marcado de la insulina en sangre en la diabetes tipo 1, así como anticuerpos que estén dando vueltas, anticélulas de los islotes, ¿no? Y hay una frecuente cetoacidosis en estos pacientes. Con respecto a la diabetes tipo 2, clínicamente se da general en mayor frecuencia, mayor a los 30 años. Tenemos un paciente obeso con alteraciones en los hábitos. Puede haber un incremento en la insulina, no es que puede haber, sino que hay un incremento en la insulina en sangre en estados iniciales. Puede ser normal a moderado en fases tardías. Y si le pedimos un laboratorio para ver los anticuerpos, anticélulas de los islotes, pueden no estar. Y la cetoacidosis es rara, pero es frecuente el coma hiperosmolar, no cetóxico, ¿no? Con respecto a la parte genética, tiene un factor muy importante en la diabetes tipo 1, así como en la tipo 2. Y si nos vemos en la patogenia entre la diferencia entre una y otra, hay una destrucción autoinmune de las células beta en el tipo 1, principalmente por las células T y mediadores humorales de la producción de la misma, mientras que en la tipo 2 tenemos una resistencia a la insulina en el músculo esquelético, como veíamos en las imágenes previas, en forma didáctica, que impiden la entrada de la glucosa en el músculo esquelético, como dije, tejido adiposo, hígado, asociado a una disfunción de células beta y déficit relativo de la insulina. Si observamos en esta imagen entonces, vamos a ver algunas áreas frecuentes de afección de la hiperglicemia, principalmente crónica. Tenemos daños microangiopáticos de las pequeñas vascularizaciones, como son la del cerebro, la del ojo principalmente, y la de las extremidades, así como la de los nervios. Vamos a observar en algunas imágenes de estos efectos que pueden ser identificados, asociados siempre con la clínica. Recuerden, las imágenes, la parte imagenológica no va aislada, va siempre de la parte clínica, por eso un antecedente de una ACV, un paciente y toda la sintomatología, que eso es lo que tienen que chusmear también. Aquí les voy a mostrar algunas de las imágenes. El pie diabético es una de las complicaciones dentro de la diabetes, ya porque hay una complicación neuropática, microangiopática y macroangiopática, que en combinación ponen a un paciente a un pie de riesgo. El pie de riesgo favorece la úlcera, y la úlcera favorece las infecciones, y las infecciones más complicaciones, finalizando, si no se resuelve esto, en una amputación. Desglosando todos estos factores, como por ejemplo en esta imagen, un factor agravante como puede ser o desencadenante como un traumatismo que dañe la piel, y ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué se dañan más frecuentemente? ¿Por qué las infecciones son frecuentes en la diabetes? Son causa principal de la hiperglicemia y específicamente de la glicosilación de las células, de las membranas celulares, de la porción más pequeña como los anticuerpos, que impiden poder realizar su actividad de reconocimiento de patógenos como virus, bacterias, que esto hace que impide retrasar la inmunidad, y así como la glicosilación de los vasos impide tener una buena vascularización. Entonces está todo afectado y favorece aún más que una lesión en la piel genere una úlcera, y esa úlcera se infecta y esa úlcera produzca una isquemia asociada a la lesión angiopática que habíamos dicho.
para tener en cuenta, y acá comenzamos con lo más bonito que son las imágenes. Fíjense en este pie que está recontra rojo, donde hay una fase inicial de inflamación del pie. Si ustedes le hacen en esta imagen de placa de perfil del pie, ven que hay una angulación correcta, pero luego en unos pocos días puede dañarse el medio pie, ¿sí? Y esto es una enfermedad de Charcot o neuropatía, más que nada, neuroartropatía de Charcot, que es donde se dañan los huesos del medio pie por la patología neuropática que impide tener una correcta alineación de los músculos tensores que mantienen la forma y la angulación de la planta del pie, acompañado, nuevamente hablando, voy a parecer que repito las cosas, del daño microangiopático que favorece también que se impida la reparación de esos tejidos más rápido de lo normal. Entonces se genera esta neuroartropatía de Charcot, que la podemos identificar en esta imagen, ¿sí? Tengan en cuenta la angulación, que tiene que estar casi recta, y fíjense acá cómo se hace un ángulo invertido en el pie. Siguiendo con la neuroartropatía de Charcot, fíjense en una fase aguda donde el medio pie está normal, pero ya en una fase más crónica hay destrucción de los huesos del medio pie, como se identifica en el perfil de pie y en el AP. Fíjense, en la imagen izquierda se encuentra normal, en la derecha hay alteraciones de los huesos del medio pie que mucho mejor se manifiestan en la resonancia magnética, donde podemos ver en la secuencia T1 con contraste un realce de la región de interés de inflamatorio. Así como en el T1 sin contraste podemos ver destrucción de los huesos del medio pie, y en la fase STIR donde hay un edema ya también del metatarso proximal, donde se encuentra la lesión del medio pie. Observando esta imagen que tiene una lesión ulcerativa en piel, como podemos observar en la imagen de acá arriba a la izquierda, fíjense, fue generada por la neuropatía de Charcot. ¿Sí? Que esto ya es un evento más crónico, donde vean esta protuberancia del medio pie generó una compresión en la piel que, asociado a la microangiopatía del pie, permite que fácilmente se dañe la superficie cutánea, ¿sí? Pudiendo generarse hasta una colección de pus, afectando en esta secuencia, como pueden observar, de STIR de resonancia, que hay un edema óseo asociado, así como también una pequeña colección en la solución de continuidad en piel que podemos observar en la secuencia T1. Ya en una fase mucho más crónica, en la imagen del medio, podemos observar ya, fíjense, todas las partes blandas del pie, todo edematoso, ya hay pérdida de identidad anatómica de las estructuras del medio pie. Fíjense en la secuencia T1 con contraste endovenoso, cómo se puede manifestar la fístula acompañada de la úlcera, ¿no? Y una facilitación para que la infección haga lo que quiera en este pie, y no solamente pueda estar drenando en el momento de alguna colección de pus, como me ha tocado en muchos casos hacer en la ecografía, sino que también fíjense en esta secuencia T1 abajo, como ya hay destrucción ósea con una osteomelitis asociada. Imagínense que en esta imagen puede tocarles de examen para poder describirla en primer lugar, porque ya la parte anatómica ustedes las deben reconocer en esta fase donde se encuentran cursando, y la importancia de encontrar las estructuras normales como patológicas. Fíjense, ya el medio pie acá está medio alterado con la neuroartropatía de Charcot. El paciente tuvo un pequeño trauma, recuerda, con la bicicleta hace semanas, pero que no le había prestado atención hasta el día de hoy, observándose el pie rojo, y se le pide una placa y en el frente de tobillo se observa esta pequeña disrupción de la corteza, ¿sí? Recuerden, con un pie diabético, le piden una ecografía, ya que querían descartar una colección, y esto es lo que se observa. Se observa una colección de contenido heterogéneo por ecografía. Fíjense, predominantemente hipoecogénica, con algunas partículas ecogénicas en suspensión, aumento en la ecogenicidad de las partes blandas adyacentes, con algunas bandas líquidas, observando en la imagen de la izquierda ya la disrupción que identificamos en la placa de la corteza ósea, acompañado de la colección que les mostraba antes, pero ya con algunas áreas más ecogénicas en su interior que pueden corresponder a burbujas aéreas y a algunas áreas de fibrosis también.
Ni que hablar de las partes blandas que están aumentadas de espesor, aumento en la ecogenicidad y las bandas líquidas. Así que este paciente puede estar en una fase de complicación de osteomielitis. Por tomografía también son identificables las áreas de afectación en el pie diabético, como en esta imagen que se observa acá abajo a la izquierda, en este corte axial del pie, podemos observar que está todo aumentado de espesor, hay lisis ósea, podemos encontrar también burbujas aéreas. Vean la diferencia con la resonancia, no es tan bonito como se ve, pero se pueden identificar, asociado a la clínica del paciente siempre, como la región muscular de la plantar del pie se encuentra edematosa, y hasta incluso si pasamos contraste podemos identificar alguna colección, pero preferiblemente lo hacemos por ecografía y si se puede mejor con una resonancia magnética. En cuanto a la retinopatía diabética, podemos encontrar un engrosamiento anormal en la retina de este paciente, en esta ecografía. Fíjense cómo tiene un engrosamiento irregular, tiene una ecogenicidad heterogénea con áreas de sangrado, que es lo que permitió el desprendimiento. En primer lugar, recuerden que afecta la parte microangiopática, específicamente la vascularización de la retina. Comparándolo con una ecografía normal del ojo, fíjense que la retina es fina, es homogénea, no es irregular como en estas imágenes, en este desprendimiento. Y fíjense en este desprendimiento agudo donde en el posmovimiento puede presentar estas movilidades que son identificables por ecografía. Con respecto al parénquima cerebral, también tiene una afección micro y macroangiopático, con un estado protrombótico favorecido por la hiperglicemia crónica, asociado a la hipertensión por afectación cardiovascular, va a favorecer a que el paciente pueda tener el famoso accidente cerebrovascular isquémico. Fíjense en esta área de hipodensidad parenquimatosa de la región parietal izquierda, acompañada de borramiento de surcos, y pueden comparar en esta imagen de tomografía de corte coronal con el corte axial. Fíjense cómo los surcos del otro lado se pueden observar y del lado contralateral no se observan, dado que esto también genera un edema. También podemos identificar en esta tomografía, en este corte axial, ya en una región más temporal derecha, fíjense en esta hipodensidad difusa, ¿sí? Córtico subcortical, acompañado de la sintomatología, como siempre les digo, de la parte clínica, muy importante, dónde va a tener afección el paciente si tenemos una lesión en esta región. Cuento hasta 3, 2, 1 en el lado contralateral para que vayan acordándose. Puede tener adormecimiento del miembro superior e inferior del lado contralateral, que es lo que nos va a ayudar a buscar en la imagen dónde va a tener la lesión. Más que nada en esta resonancia, fíjense en este corte axial, hay una lesión ya por lesión macroangiopática, una colección hemática que también afecta al parénquima, como podemos observar en esta tomografía también, en este corte axial del lado derecho, de la región parietal derecha, asociado a borramiento de surcos. El paciente muy sintomático, fíjense que también tiene volcado hemático dentro del sistema ventricular. Con respecto a la hemocromatosis, es una enfermedad principalmente causada por el depósito de hierro en los diferentes órganos, principalmente el hígado, por absorción de un mecanismo, por el mecanismo de absorción intestinal, clasificada en dos tipos, primaria y secundaria. Primaria por el componente genético principal, en donde el hierro se deposita en los hepatocitos, en las células del páncreas, vaso y miocardio, mientras que las causas secundarias se dan principalmente por las múltiples transfusiones, donde el depósito va a ser específicamente en las células reticuloendoteliales del hígado y vaso. Clínicamente hay debilidad, fatiga, alteraciones en las enzimas hepáticas, hepatomegalia, artropatía, disfunción tiroidea, amenorrea, afectación cardíaca, diabetes, etc. Imagenológicamente podemos encontrar cambios óseos. Fíjense en esta placa como hay afectación de las articulaciones de la mano. Fíjense también los huesos de la muñeca. Y en esta tomografía, fíjense la densidad aumentada. Normalmente nosotros lo tenemos en cuenta mayor a 75-80 unidades de Hanfield. Ya podemos considerar o sospechar
como siempre les digo, repitiendo, muy importante la clínica del paciente, el laboratorio, para poder sospecharlo. Siempre lo hacemos en comparación con el vaso. Fíjense cómo tiene una densidad aumentada y no tenemos contraste en este corte axial de tomografía. Si aprovechamos a entrenar un poquitito el ojo, fíjense cómo tenemos un poquitito de líquido en esta región. Con respecto a la resonancia magnética, fíjense también cómo se ve hipointensa tanto la glándula hepática como el vaso en esta afectación. En cuanto a la gota, es una enfermedad principalmente causada por los depósitos de cristales de urato monosódico en las articulaciones, específicamente metatarso proximal, también en las manos y en los pies. Es muy común, pero lo más frecuente es en la primera articulación metatarso proximal. También hay que tener en cuenta que hay 5 etapas conocidas clínicamente, pueden encontrar, que es la fase inicial asintomática de hiperuricemia, una artritis gotosa aguda, donde es muy sintomático, una intercrítica donde puede tener similares aspectos en la primera fase, y una gotatofasia ya crónica y una fase final nefropática gotosa, donde ya hay destrucción no solo de la parte del riñón, sino también de las articulaciones con deformación. Hay causas específicas como principalmente la secreción de ácido úrico por los riñones, en el 90% de los casos, principalmente en las enfermedades renales crónicas, hipertensión, hiperparatiroidismo, alcoholismo, medicamentos, intoxicación por plomo, obesidad y sobreproducción de ácido úrico en una menor cantidad, como son los trastornos mieloproliferativos, hemólisis y el ejercicio extremo, como la rhabdomiólisis, también a veces puede entrar en estas patologías. Frecuentemente afecta a los mayores de 40 años y existe una fuerte predilección masculina a los hombres, un 20-1, así que chicos, aflojémosle al asado. Aquí podemos ver cómo los cristales se depositan en la articulación de la rodilla. Vean en esta placa de perfil donde se ve radiopacidad adyacente a la articulación de la rodilla, con alguna malformación también de lo que es la rótula y de la superficie articular de la rodilla. También podemos observar en esta radiografía del pie donde las partes blandas se identifican un poco más radiopacas, aumentadas en su tamaño. Ya hay un poco de lisis también en los huesos que involucran a la articulación metatarso-falángica del primer dedo. Este es un caso específico de resonancia con un DP FATSAT donde no está tan afectada la articulación del primer dedo, sino en el cuarto y quinto, en la articulación metatarso-falángica del cuarto y quinto dedo. En este corte coronal bien del pie podemos observar cómo en esta secuencia T2 se observa la presencia de líquido, el aumento en el espesor y tamaño de las partes blandas adyacentes a la primera articulación del dedo. En esta reconstrucción 3D de tomografía, fíjense cómo podemos encontrar los depósitos, en un caso ya de tofos presentes, clínicamente visualizables. Miren los pies de la paciente cómo se encontraban. Y si también podemos encontrar en la tomografía, específicamente en la muñeca, fíjense en los depósitos periarticulares y cómo ya la condrocalcinosis empieza a ser presente y la podemos identificar también en tomografía. Fíjense la región periarticular de la muñeca, los huesos de la muñeca, cómo ya empieza a calcificarse, y no solo eso, también por ecografía lo podemos identificar. Fíjense la superficie articular ósea y cómo dentro de la cápsula sinovial, pericápsula sinovial, podemos observar estos tofos, algunas áreas con condrocalcinosis también, que son identificables. Ayudado con el Doppler también podemos identificar los signos inflamatorios agudos en estos pacientes, pero la clínica también es soberana y nos ayuda al diagnóstico. En este otro caso podemos encontrar la imagen de la paciente clínicamente con dolor, aumento en el espesor
y tamaño de las articulaciones con presencia de tofos, que en la radiografía se ven estos picos que se hacen presente en la articulación interfalángica con pérdida del espacio interarticular falángico y artrosis asociada al depósito de uratos, ¿no? El depósito de pirofosfato cálcico, estos cristales se depositan también en las grandes articulaciones como la rodilla, hombro, cadera y en las pequeñas articulaciones como falanges y los huesos de la muñeca. También tienen una característica principal que nos ayuda a separarlo de lo que es la gota, que afecta principalmente a las mujeres a diferencia de la gota en el hombre. Tiene una fase asintomática similar a la anterior, asociado después a cambios degenerativos, y el depósito principalmente de estos cristales se da en la articulación y en la sinovial y en los tejidos periarticulares, perdón. Puede tener un periodo agudo donde se asocia la presencia de cristales a procesos inflamatorios y a una artritis inflamatoria crónica con depósito de cristales, deformación de articulación y superficie articular, como se observa en la imagen C de abajo del hombro. Fíjense los depósitos, cómo hay alteración ya en la superficie articular. Aquí también podemos ver depósitos en la articulación de la muñeca, así como también en la rodilla. Como dijimos, estos depósitos también van a generar una inflamación crónica en la articulación, generando artrosis, como podemos ver estas geodas subcondrales, tanto en la rótula, en esta imagen de sagital de tomografía con filtro óseo, y en este corte axial podemos ver no solamente las áreas quísticas subcondrales, acompañado de esclerosis de los bordes de los mismos. Fíjense la deformación de la superficie articular, como también podemos identificar áreas quísticas subcondrales de un poco de mayor tamaño, como podemos observar en esta radiografía de perfil de rodilla, donde se ve mucho más radiolúcida esa lesión dentro de e inferior a la meseta tibial, ¿sí? También podemos ver una más pequeña también en la rótula. Fíjense en esta secuencia TDOT-FAT-SAT cómo podemos ver esos quistes subcondrales óseos con deformación de la estructura femoropatelar, ¿sí? Del menisco y de la superficie, comprometiendo, como también en esta secuencia T2, donde podemos ver esta estructura que está afectando a la meseta tibial y bueno, que está dejando camino libre a las fracturas patológicas también que se pueden explicar en estos pacientes. Bueno, ya vamos llegando a la parte final. Bueno, y con esto vamos llegando a la parte final. Les voy a dejar mi mail aquí abajo para que ante alguna duda puedan comunicarse o escribirme. Si no puedo contestar en el momento o en algún momento del día lo haré. Y espero que en la próxima podamos vernos en vivo para disfrutar un poco más la clase. Les mando un saludo. Adiós.